Yo quisiera que en esta mañana veamos, y obviamente que va a ser, a pesar de que nos va a llevar unos minutos, va a ser lo más sintético posible porque es un tema que amerita mucho más profundidad y llevaría más de una predicación, ¿no? Vamos a hablar cómo enfrentar la depresión y el desaliento, cómo enfrentar la depresión y el desaliento. Y la Biblia, mis hermanos, nos muestra muchos hombres y mujeres de Dios que pasaron tiempo de depresión y desaliento. Y muchos de ellos conocidos. Moisés, en un momento dijo, no, Señor, yo no puedo más con esto. David, sabemos lo que representaba David, sin embargo él también en un momento cayó en un profundo pozo. Y hay algunos salmos de David que él testifica cómo se sentía en esa situación de depresión interna, de desánimo, de desaliento. Él llegó a escribir, ¿no es cierto?, el salmo donde dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él dice, ¿no? Él es el que rescata del hoyo mi vida, porque él estaba en un hoyo de depresión, en un hoyo de desaliento total, mis hermanos, y era David. El apóstol Pablo, no podemos olvidar al apóstol Pablo, y ni que hablar del Señor Jesucristo, que también vivió una situación de intensa debilidad emocional cuando estaba en Getsemaní, y él tuvo que pedir ayuda a los discípulos para que vinieran y oraran con él, y hasta tuvo que venir un ángel del cielo para fortalecerlo en ese tiempo de crisis tan especial que tuvo el Señor. Pero hoy vamos a ver un caso que es muy sobresaliente, porque es el caso del profeta Elías. Y yo les invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Primera Reyes, capítulo 19. Allí vamos a ver una parte de la historia donde Elías pasó por este tiempo. Ahora, mientras ustedes buscan en sus Biblias, Elías aparece en la escena pública, como yo dije antes, en una de las horas más oscuras de la triste historia de Israel. Vamos a leer antes, si bien nuestra historia de hoy va a basarse en el capítulo 19, vamos a leer en el capítulo 17, perdón, 16, Primera Reyes 16, los versículos 30 y 31. Capítulo 16 de Primera Reyes, versículos 30 y 31. Y dice así: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ef-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mis hermanos, este era un rey que por supuesto conocía lo que era Jehová. Sin embargo, dice acá la palabra de Dios que reinó 22 años haciendo lo malo, más que todos los que estuvieron antes que él. ¿Y por qué, básicamente? Porque, como dice acá, comenzó a andar en los caminos de idolatría, adorando a otros dioses, y como ellos eran los gobernantes, en realidad él era el rey, pero gobernaba la esposa, digámoslo así. Nada que ver con alguna situación que se pudiera dar en la realidad, ¿no es cierto? Pero muchos casos ha habido, ¿no? Y la palabra de Dios dice que Salomón dice en Eclesiastés que una mujer mala es peor que el hombre malo. Y acá encontramos una mujer que Dios la identifica como realmente una maldad tanta, hasta el punto de que el castigo de ella fue que fuera comida por perros, mis hermanos. Los perros se la comieron. Entonces, fíjense la maldad que había, ¿no? Ella era hija de un rey que obviamente adoraba a Baal. Ustedes saben que Baal, y voy a hacer algunas, comentarios breves de algunas cosas para que ustedes entiendan.
Baal significa Señor. Y Baal se lo conocía como el rey de la fertilidad y de la fecundidad, ¿no es cierto? Ellos, los sidonios, los fenicios, y por supuesto todos los pueblos de Canaán, los sirios, ellos adoraban a Baal, porque ellos reconocían o creían que él era el que hacía que las cosechas se pudieran llevar adelante, y también era el que daba hijos, porque supuestamente a través de Baal se podía fecundar y tener hijos, ¿no es cierto? Ellos reconocían que eso no venía del Dios único y verdadero que conocemos nosotros, sino de un Dios creado como es Baal, ¿no es cierto? Y de paso le digo, porque cuando les comente la historia de que vamos a entrar en la historia de Elías, la Biblia dice que él tuvo una confrontación con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. ¿Acera qué era? Era una reina, vendría a ser, como la esposa de Baal, vamos a decir así. Ella también era la diosa de la fertilidad, ¿no es cierto? Bueno, estos reyes, estos dioses, Baal y Acera, eran los dioses que adoraban Jezabel y Acab. Y Acab influenciado, por supuesto, por su esposa, ¿no? Ahora, esa era la situación en que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento, ¿no? Toda adoración pura a Dios había desaparecido en un breve tiempo. Y en lugar de eso apareció una grosera idolatría, ¿no es cierto?, que fue desenfrenada y ocupó todo el país. Y toda la gente, en vez de seguir al Dios verdadero, a Jehová, estaban detrás de los ídolos de Baal. Entonces la situación espiritual de Israel era desastrosa, catastrófica. En ese tiempo aparece Elías, un hombre de Dios. Imagínense, hermanos, Elías, un profeta de Dios, que por su palabra hizo detener la lluvia, no llovió. Por más de 3 años, no llovió. Por su propia palabra después volvió a llover. También dice la palabra de Dios que Elías fue el que, como dijimos antes, en el Monte Carmelo mató 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, donde ahí en esa demostración, capítulo 18, uno puede leer ahí lo que sucedió en el Monte Carmelo. Ahora, fíjense la vida de Elías, el poder de Dios sobre Elías, que aún no vio la muerte, mis hermanos. La Biblia dice que un carro de fuego lo llevó y no vio la muerte. Elías. Sin embargo, vamos a ver hoy cómo tuvo un tiempo de desaliento profundo, de una, podríamos decir, de una grave depresión. Y vamos a ir viendo esto en la palabra de Dios. El capítulo 19, que yo les dije, comienza con la historia de que Acab, este rey de Israel, le cuenta a su esposa todo lo que había pasado en el Monte Carmelo. Muchos de ustedes ya lo saben o lo han leído, pero si no lo saben, pueden leer el capítulo 18, el capítulo anterior, donde está detallado toda esa, confrontación que hubo entre Elías, que representaba al Dios verdadero, y todos los profetas que representaban al Dios Baal y a la reina Acera, a la diosa Acera. Y fíjense, mis hermanos, cómo estaba todo montado, porque estos falsos profetas, estos sacerdotes, que eran en muchos casos brujos de Baal y de Acera, eran sostenidos por el gobierno, mis hermanos, porque eran parte del gobierno de Jezabel. Fíjense, cómo vivían esas personas que eran sostenidos por el pueblo que pagaba los impuestos, y realmente eran sostenidos esos profetas o esos falsos profetas, esos sacerdotes, esos brujos que adoraban a Baal. Cómo se había instaurado todo y cómo eso perjudicó a la nación, mis hermanos. Ahora, cuando sucede esto y Acab viene a Jezabel y le cuenta, no es difícil imaginar el efecto que produjo esto en la reina, ¿no es cierto? Que, ella habrá sentido muy herido su amor propio, y realmente nada podía calmarla salvo la eliminación del causante de todo eso, que era Elías.
Ahora, es interesante porque la palabra de Dios dice en el versículo 2 del capítulo 19, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo. Es interesante. ¿Por qué? Porque no fue el rey el que mandó un mensajero. Como dije antes, gobernaba ella. Ella mandó un mensajero. Ahora, el corazón de Acab permaneció, podríamos decir así, inmutable por lo que había acontecido en el Carmelo. Imagínense que él sabía, porque todo el pueblo fue allá, ¿no es cierto? Y él seguramente pudo ver lo que había sucedido con esos falsos profetas, y él estaba impasible, digamos, fue y le contó, sí, porque vos sabés que Elías mató a todos tus profetas. ¿Y por qué, hermanos, esto? Porque él era materialista, no le importaban los asuntos religiosos. A él mientras él tuviera abundancia de comida, y estuvieran bien los caballos y todos los animales que tenía, porque si uno lee la historia de Acab, era, digamos, de esos reyes que le gustaba tener bien todos, digamos, sus cosas, ¿no? Tenía un gran, digamos, interés por los caballos y demás, ¿no? Pero las cosas, digamos, religiosas no le importaba a él. Pero sí a Jezabel, que era más ambiciosa, ¿no es cierto? Y era más determinada. Ella era más determinada, él era débil, ¿no es cierto? Por eso ella toma la decisión de enviar un mensajero a Elías, y como dice la palabra de Dios acá en el versículo 2, envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, como de alguno de aquellos que habían muerto, ¿no? En esa confrontación, uno de esos falsos profetas, ¿no es cierto? Ahora, esto, por supuesto, causó una reacción en Elías, que ya la vamos a ver. Pero yo quisiera decirte esto y hago un paréntesis en la historia para, de alguna forma, reflexionar en lo que estamos viendo, ¿no? Porque Elías entró en un tiempo de desaliento. Pero esto no se trató solamente de un sentimiento, hermanos. En el caso de Elías era una opresión espiritual, había una oposición que se levantaba fuertemente contra él. Y nosotros tenemos que entender esto, mis hermanos. El desaliento o la depresión es un estado a través de una fuerza espiritual que viene a dominar y a destruir nuestras vidas, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender esto. Es muy preciso decir que la depresión y aún el desánimo no se quitan con pastillas ni visitando al psicólogo. Y yo les digo como pastor, hermanos, que entiendo que hay casos muy específicos donde aparecen patologías mentales o aún físicas, donde pueda meritar, ¿no es cierto?, la visita de un médico especialista, no un psicólogo, yo no estoy a favor de los psicólogos, o sea, respeto al que lo quiere consultar, pero no estoy de acuerdo, y después les voy a decir algo más sobre esto. Yo no lo aconsejo, pero salvo situaciones muy específicas donde realmente necesita una persona una ayuda de un neurólogo o de un psiquiatra específicamente con alguna patología que esté comprobada, que es mental o física, no se cura con eso, mis hermanos, porque nosotros vemos que los hombres de Dios estuvieron en situaciones de profunda depresión y no salieron con ningún tipo de ayuda extra, sino con la de Dios. Y lo vemos en el caso de Elías, lo vamos a ver específicamente. Y yo quisiera contarles brevemente una historia personal, y también le pedí permiso a Viviana para contarla de ella. En el año 1986 nosotros recibíamos en nuestro hogar a nuestra hija, Cintia. Ella nació en 1986, nuestra segunda hija. Era el año del Mundial, me acuerdo que Argentina salió campeón en México, 1986. Y a los pocos meses que ella había nacido, ella nació en febrero, pasó el Mundial, y yo entré en un profundo estado depresivo, pero un profundo estado depresivo.
No les puedo contar cómo era eso, pero realmente, miren, venían a mi casa, me alentaban los pastores a la iglesia yo pertenecía, venían a visitarme amigos, porque yo quería quedarme adentro, pero era una prisión, mis hermanos. Me hablaban y yo durante un rato me sentía bien. Se iban y otra vez volvían. Era realmente un pozo profundo, mis hermanos. Yo realmente no se los puedo explicar, porque si yo no hubiera salido, no sé dónde hubiera terminado, porque era una cosa que no se podía explicar, no podía encontrar una causa. Yo tenía los 2 hijos chiquitos, y realmente eso fue una experiencia terrible. Vinieron hasta de iglesias pentecostales a ponerme la mano, ponerme aceite, hicieron un montón de cosas, y a mí no se me iba. Y fue una experiencia realmente muy fea. Estar en una profunda depresión es horrible, mis hermanos, porque uno está, como dice David, en un pozo, y dice David que Dios lo rescató de ese pozo. Bueno, eso fue en 1986. En 1995 yo salí, gracias a Dios, eso, ¿no? Salí a los pocos meses, me recuperé de eso. No sé cuánto habrá durado, pero salí. Imagínense que me costaba ir a trabajar, porque yo tenía que trabajar. ¿Qué iba a decir? Estoy depresivo y no voy. Pero era como que mi mundo estaba mal, ¿no es cierto? 9 años después, una hermana de Viviana, la hija de Nori, tuvo un accidente y falleció en ese accidente. Y a los pocos meses, tanto emocional como físicamente, Viviana empezó a estar mal ella, y entró en un cuadro muy severo de depresión también. Fue otra situación horrible, mis hermanos, que vivimos. O sea que yo lo que voy a contar de Elías no me es extraño, porque lo viví personalmente y directamente, ¿no es cierto? Porque uno a veces quiere ayudar y no sabe cómo hacerlo. La historia continúa de que ella visitó a un psiquiatra cristiano que la recontramedicó y la puso peor, hasta que un día, orando y orando, porque orábamos, por lo menos oraba yo, en ese caso ella a lo mejor estaba como estaba yo antes, ¿no es cierto? Oraba a la gente que la conocía, y en un momento ella dijo: no voy a tomar más ninguna medicación. Yo le dije: amén. Y miren que los medicamentos psiquiátricos no se pueden largar de un día para otro, porque sostienen los médicos que hay que ir bajando las dosis hasta que se elimine, vamos a decir. Bueno, ella un día dijo: no tomo más nada. Y yo te digo: bueno, yo oro y te apoyo, listo. Y empezó a mejorar, y obviamente fue la obra de Dios. Por eso yo creo, y lo he dicho varias veces acá, mis hermanos, que yo creo en la ciencia, creo en la medicina, creo en los remedios, en los tratamientos. Pero si Dios no obra, aunque sea el mejor médico del mundo, aunque sea el mejor tratamiento del mundo, la mejor medicina, no pasa nada, mis hermanos. Steve Jobs, uno de los hombres más ricos del mundo, tenía cáncer de páncreas y buscó los mejores especialistas. Y Dios dijo: mirá, por más que te hagan todo lo que te hagan, vos te vas. Porque es Dios el que tiene el gobierno, el que tiene el control, el que decide, mis hermanos. Por lo cual yo creo firmemente que es Dios el que nos saca de los pozos depresivos, del desaliento. No son ni las pastillas, no son ni los médicos, ni son los psiquiatras, y mucho menos los psicólogos, muchísimo menos. Y esto es lo que yo creo, y yo lo he experimentado, porque yo, mis hermanos, pasé por ese pozo profundo, y mi esposa también. Y Dios la sacó a ella como me sacó a mí, y nosotros, gracias a Dios, el Señor nos ha cuidado durante todos estos años de volver otra vez a esas situaciones. Porque yo les digo esto, mis hermanos: uno puede estar un tiempo de depresión, un tiempo pero no puede vivir deprimido, no puede vivir desalentado si es un cristiano verdadero. Vamos a continuar con la historia de Elías, porque es muy importante lo que vamos a ver. Nosotros en la historia vemos que él huye de esta mujer malísima, muy malvada, Jezabel. Pero vamos a ver algunas de las causas por las cuales Elías se deprimió y dio lugar al desaliento. Es interesante
ver que Elías venía de una gran victoria espiritual, mis hermanos. Elías había tenido una gran victoria espiritual. Como dije antes, había destruido el sistema diabólico de los dioses falsos, porque había matado a todos los profetas que predicaban esos dioses falsos. Y cuando él estuvo en el capítulo 18, lo ven, cuando él estuvo en el Monte Carmelo, dijo al pueblo, bueno, ¿quién es el verdadero Dios? Y todo el pueblo dijo, Jehová es el Dios. Jehová es el único Dios. Imagínense lo que esto causó en Jezabel. Le estaban destruyendo el sistema que ella quería o venía implantando, mis hermanos. Y iba a haber una reforma, indudablemente, porque todos aquellos que seguían a Baal habían sido destruidos. Ahora, una de las causas de su desaliento y depresión fueron las palabras de amenaza de Jezabel. Es interesante porque Elías no vio a Jezabel, le mandó un mensajero. Y él escuchó el mensaje. ¿Y cuál fue ese mensaje? El versículo 2 dice que los dioses me castiguen sin piedad si mañana hasta ahora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Esto está en la Nueva Versión Internacional, 19.2 de Primera Reyes. Entonces, mis hermanos, pensemos lo siguiente. No es extraño que si nosotros estamos buscando a Dios, estamos tratando de vivir agradando al Señor, buscar y avanzar en la fe, viene alguien y nos susurra al oído algo, y a través de esa murmuración o crítica, muchos han entrado en desaliento, mis hermanos, por malos comentarios de otras personas. Y nadie dice, estuve murmurando y la verdad que salí con una fuerza en el Señor para servirlo, ahora no. Cuando viene una palabra, un mal comentario a nuestro oído, eso puede ser la primera causa de nuestro desaliento. De hecho, lo vimos el domingo pasado con aquellos 10 que volvieron. Dice que el pueblo empezó a llorar y a gritar por todo lo que esos 10 le metieron en la cabeza, mis hermanos. No podemos. Y el pueblo los quería apedrear a Caleb y a Josué, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ellos habían sido desalentados por los comentarios de otros. Y acá viene un mensajero, ni siquiera es Jezabel, y le dice, te va a matar mañana, que me hagan los dioses lo que vos hiciste si yo mañana no estás muerto. Y eso lo derribó. Una palabra mal dicha puede derribar a cualquiera, hermanos. Y uno tiene que tener mucha precaución de lo que dice y de lo que escucha. ¿No es cierto? Ahora, en segundo lugar, la otra causa por la cual Elías seguramente se deprimió es porque él se aisló. Veamos el versículo 3. Fíjense lo que dice el versículo 3 del capítulo 19. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criada. Le dijo, bueno, vamos hasta Berseba, vos te quedás acá, yo me voy solo. Dijo el criado, no quiero compañía, quiero estar solo. Y cuando nos aislamos, mis hermanos, abrimos espacio a la depresión y al desaliento. Elías quería estar solo. Y miren, caminó casi 150 kilómetros para estar solo, dice la palabra de Dios. Y yo leía que los médicos saben desde hace tiempo que la soledad no es buena para la salud mental, ya que tiene asociadas patologías como la depresión, el estrés y la ansiedad. Es importante tener en cuenta esto, hermanos. ¿Por qué es importante el congregarnos? ¿Por qué es importante estar en un grupo de fe como el que tenemos nosotros? ¿Por qué? Porque si nos aislamos, nos debilitamos, entra el desaliento y finalmente entra la depresión, mis hermanos. Tenemos que estar. ¿A ustedes se le acuerdan que piensan que de casualidad el Señor se le ocurrió crear la iglesia? No, porque nosotros necesitamos vivir en comunidad, y en este tipo de comunidad, en una comunidad de fe. Por eso es importante congregarse, por eso es bueno tener oración, tener parte en un grupo. No podemos estar aislados, mis hermanos. Elías se aisló, y realmente eso lo afectó, indudablemente. Ya de por sí era un hombre que, si uno lee la historia, andaba normalmente solo. Pero ahora, en este momento donde había sido duramente amenazado, deja a su criado y se va solo y se camina 150 kilómetros, hermano, para estar bien solo.
no lo conociera nadie, ¿cierto? Y yo leía esto de Spurgeon, que me pareció algo precioso, ¿no? Dice, Elías fracasó en el punto en el cual él era más fuerte. En la Escritura está el hombre más sabio que comprueba que es el más necio. Nosotros sabemos que está hablando de Salomón, ¿no es cierto? Y justamente, como el hombre más manso, Moisés, habló palabras apresuradas y amargas. Moisés fue el que realmente reprendió a la piedra y, digamos, se perdió la entrada a la tierra prometida. Y sin embargo la Biblia dice que era el más manso. ¿Cómo tan manso? Abraham falló en su fe, Job falló en su paciencia. Así quien era el más valiente de todos los hombres, es decir, Elías, huyó de una mujer enojada. A veces las cosas en las que nos creemos más fuertes son las que Dios usa para mostrarnos nuestra debilidad. Ahí son frágiles. Por eso es importante no aislarnos, mis hermanos. La tercera causa por la cual Elías seguramente entró en ese desaliento y se deprimió está en el versículo 10. Primera Reyes 19:10. Dice, él respondió, he sentido un celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, se han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué le dijo Elías al Señor? Este pueblo me tiene decepcionado. Y hay desánimo cuando tenemos expectativas y no se concretan, mis hermanos. Cuando tenemos expectativas y no se concretan, entramos en un estado de desaliento. Quizás hemos confiado en alguien y nos defraudó. Y sí, la gente decepciona, mis hermanos, la gente decepciona. Tal vez te decepcionó tu familia, tal vez te decepcionó tu iglesia, tu pastor, los líderes de la iglesia, quizás tu jefe, qué sé yo. La gente decepciona. ¿Y esto a qué nos lleva? Que necesitamos aprender a no poner nuestra mirada en el hombre. Él puso su mirada en Jezabel y en el pueblo, y así terminó, mis hermanos. Y si nosotros no hacemos lo que dice Jeremías 17:11, que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y confiamos en el Señor, vamos a llegar a pensar, sí, me siento decepcionado, me fallaron. Hay gente que no viene más a la iglesia porque dice, no, me fallaron, me decepcionaron. Es lo que está diciendo Elías, miren, mis hermanos. Y este pueblo, me han dejado tu pacto, han derribado esto, han hecho cosas. Y yo solo quedo, pobrecito. Exacto. Entonces, uno ve que esta, digamos, fue otra de las causas que desalentó y deprimió a Elías, ¿no? Entonces, nosotros no debemos poner nuestra mirada en los hombres, mis hermanos, debemos ponerla en el Señor. Y si ponemos la mirada en los hombres, imitemos a aquellos que realmente tienen obras de fe, imitemos su obra, pero no dependamos del hombre, porque el hombre va a fallar, la mujer va a fallar. Entonces nosotros vemos que esto le pasó a Elías. Ahora, vamos a ver qué hace Dios en medio de nuestro desaliento, ¿no? Porque obviamente, ahí tenemos a Elías, que estaba totalmente desalentado y deprimido. Entonces vamos al versículo 4 de este capítulo 19 de Primera Reyes. Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Miren al grado que llegó, digamos, Elías, ¿no? Él sabía que no se iba a suicidar, pero él quería que Dios lo matara. Él quería que Dios lo matara. O sea, evidentemente estaba en un estado muy profundo de desaliento y de desánimo, ¿no es cierto? Muchos en la Biblia han entrado en ese estado, pero podríamos decir que Elías es gráficamente uno de los que más profundamente estuvo en esa depresión, ¿no? Ahora, es importante ver que Dios, a pesar de su debilidad emocional, lo sustenta. Fíjense el versículo 5, 19:5, y echándose debajo del enebro,
se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Es interesante que Dios también envió un mensajero, porque envió un ángel. Qué maravilloso esto. Jezabel mandó un mensajero, y Dios dice, manda un mensajero, te voy a mandar un mensajero yo. Y manda un ángel, que ustedes saben que son mensajeros los ángeles, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice este ángel? Levántate y come. Es decir, Dios lo sustenta, pan y agua. La palabra y el espíritu, mis hermanos. Pan y agua, la palabra y el espíritu. En el momento de debilidad, mis queridos hermanos, Dios nos puede sustentar con la palabra y el espíritu. No va a ser ni la pastilla, ni va a ser el psicólogo, va a ser la palabra de Dios y el espíritu de Dios. Fíjense lo que dice Isaías, vamos a buscar ahí, capítulo 41. Vamos a buscar Isaías. Y vamos a leer los versículo 13 y 14. Isaías 41, 13 y 14 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dices, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Mis hermanos, cuando estemos en desánimo, recordemos esta palabra. Acá dice Dios, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu socorro, dice el versículo 14, yo soy tu socorro. ¿A quién vamos a ir? Cuando estamos en ese tiempo de desánimo, mi hermana, mi hermano, Dios te dice, yo soy tu socorro, yo soy tu socorro. Es importante que podamos entenderlo y repasarlo, mis hermanos. Por eso es importante conocer la Escritura, por eso es importante leerla, estudiarla, meditarla, porque es la base de nuestra fe, porque la fe viene por oír la palabra. Es por oír la palabra, ¿entienden? Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dios dice acá, yo te ayudo, yo soy tu socorro. Y volviendo otra vez al libro de Primera Reyes, capítulo 19, no solamente Dios lo sustenta, sino que también Dios lo rescata. Versículos 8 y 9. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías se fortalece con la comida que el Señor le da, y camina más de un mes, mis hermanos, más de un mes camina, y él se mete en una cueva. Y qué extraño todo esto, porque Elías tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, Dios, recordarán, lo alimentó a través de los cuervos, tomaba agua de un arroyo, ¿no es cierto? Y sin embargo, él acá se mete en una cueva. Pero qué importante es que a pesar de que él se metió en una cueva, vino palabra de Dios. Dios lo va a rescatar, Dios lo va a buscar, porque Dios sabía dónde se había metido, no es que le pregunta, ¿qué haces aquí? Y sí, sabía, ¿cómo no va a saber? Pero Dios aún en esa cueva, Él se mete, ¿no? Y acá uno puede entender como que parece que Elías quería escapar del Señor. ¿Y cuántas veces, mis hermanos, hemos tratado de escapar de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos dicen, no, yo no quiero volver más al templo? Y es importante que leamos el Salmo 139 para que entendamos algo más. Salmo 139, y vamos a leer de los versículos 7 al 10. Dice así, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Como podemos ver, no hay forma de escapar de Dios, mis hermanos. No hay forma de escapar de Dios. Es como que en ese momento Dios le dice a Elías, no te podés escapar de mí. Y uno puede estar hoy
resentido, enojado con Dios, mal, decepcionado, aislado, pero Dios vuelve a buscarte, vuelve a buscarme, nos busca. Dice acá la palabra de Dios que Él fue allí donde estaba Elías y le dijo: ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? Y miren, lo importante es que lo que Elías necesitaba era un encuentro personal con Dios. Leamos los versículos 11 y 12 de Primera Reyes 19. Dice: Él le dijo, o sea Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Miren, mis hermanos, muchas veces Elías había oído la voz de Dios. Vino palabra de Jehová a Elías. Vino palabra de Jehová a Elías. Lo encontramos en capítulo 17, 18. Pero acá dice que Dios iba a pasar delante de él. Ya no iba a oír, iba a ver. ¿Por qué? Porque necesitaba un encuentro personal con Dios, que es lo que realmente a todos nos hace falta. No había nada de malo en la teología de Elías, pero le faltaba pasar por una nueva experiencia de conocer realmente a Dios. Dios trajo su presencia a Elías y le mostró dónde no estaba Dios. No estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, mis hermanos. Y esto es importante que lo entendamos, porque mucha gente busca las cosas extraordinarias, espectaculares, asombrosas, maravillosas, como esos grandes edificios donde se juntan un montón de gente y el pastor dice: vamos a ver los milagros y esto y aquello. Pero acá Dios se presenta y le dice dónde no iba a estar. No iba a estar en el viento, no iba a estar en el terremoto, ni tampoco iba a estar en el fuego. Iba a estar a través de una voz apacible y delicada. Y miren, mis hermanos, Dios se puede manifestar como Él quiere, pero muchas veces, y la mayor de las veces, se manifiesta de esta manera, apacible, delicada. Y es importante porque en ese momento, dice la palabra de Dios como hemos leído, cuando oyó Elías ese silbo, cubrió su rostro con su manto. Se cubrió como una señal de humillación, de reconocimiento, de adoración. Y miren, mis hermanos, cuando uno está en un estado de desaliento y de depresión, no debe dejar de adorar, porque la adoración es la que nos saca del pozo. Él adoró ahí, cubriéndose con su manto, por temor al Señor, por la presencia de Dios. Y miren, la adoración es importante. Por eso hay muchos salmos que dicen: sacrificaré alabanza. ¿Qué quiere decir eso? No tengo realmente la fuerza para hacerlo, no tengo, ni lo siento, pero lo haré, porque la alabanza, la adoración nos restituye a nuestro estado emocional y nos vuelve a dar las fuerzas espirituales que estamos necesitando, ¿me entienden? Así que, terminando ya en esta mañana, que nosotros podamos pensar cuando tengamos estos estados de desaliento, o quizás creemos que estamos depresivos. A lo mejor en este momento hay alguien que lo está pasando. Y ahora vamos a orar antes de terminar. Que considere si no hay alguna de estas causas. Como vimos antes, una palabra o un comentario de alguien malo, como en el caso de Jezabel, a veces escuchamos las Jezabeles o los Jezabeles que nos dicen cosas, y eso quizás a veces nos ha desalentado. Al punto de dejar de tener comunión con Dios y con la iglesia. O quizás fue el aislarnos. Pensamos que estando solos
estamos bien con Dios. Y la Biblia dice claramente que nadie puede vivir solo, mis hermanos. Nadie puede llevar una vida de crecimiento espiritual ni de fortaleza espiritual viviendo solo, aislado de la comunión, aislado de la comunidad, de la iglesia. Por eso, dice el autor de Hebreos, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, y más cuando ves que aquel tiempo se acerca. ¿Cuál es el tiempo? El tiempo que viene el Señor, porque la gente que se aísle va a entrar en desánimo, en desaliento y en depresión. O quizás, otra de las causas puede haber sido que te decepcionaron. Y sí, la gente decepciona, mis hermanos, por eso nosotros tenemos que no confiar o no poner nuestra vista en los hombres, en los seres humanos, sino ponerlas en el Señor. Pero tenemos un Dios que nos sustenta y un Dios que nos rescata, un Dios que nos ama y que Él quiere tener un encuentro personal con nosotros, quiere pasar delante de nosotros. Ya no solamente quiere traernos palabras, quiere estar con nosotros. Y nosotros tenemos que llegar a ese encuentro personal. Así que esta palabra en esta mañana realmente nos hable, que sigamos masticándola, que podamos meditarla y que realmente si estamos pasando ese tiempo, que el Señor pueda sostenernos en medio de ese tiempo, porque como dije antes, quizás dure, a mí me pasó, le pasó a gente que conozco, pero el Señor quiere sacarnos de allí, quiere ponernos otra vez en un lugar espacioso, como dice el rey David. Amén, mis hermanos.